En el cine, la imagen está encerrada en el rectángulo de la pantalla, que es el que define el mundo de la película, separándolo del mundo real en el que estamos nosotros. Al encuadrar con una cámara, se decide lo que incluimos y lo que dejamos afuera. Un cortometraje es una producción audiovisual o cinematográfica que dura menos de 30 minutos. Los géneros de los cortometrajes abarcan los mismos tipos que los de producciones de mayor duración, pero debido a que su costo es menor, se suelen usar para tratar temas menos comerciales o en los que el autor tiene una total libertad creativa. Muchos jóvenes creadores lo utilizan para dar sus primeros pasos en la industria del cine, y muchos directores consagrados comenzaron con excelentes cortometrajes, cuyo éxito los catapultó a la fama. Probablemente uno de los cortometrajes más famosos de la historia sea Un perro andaluz, escrito y dirigido por dos jóvenes, Luis Buñuel y Salvador Dalí. Claro que por entonces aún no habían alcanzado la fama. En la actualidad, el abaratamiento de las nuevas tecnologías digitales y su acercamiento a la producción amateur ha supuesto una revolución en el mundo del cortometraje. Los jóvenes realizadores pueden comenzar eludiendo los grandes gastos que hasta ahora suponía hacer estas obras. La realización de cortometrajes prolifera de forma eminentemente autodidacta, puesto que no es un género definido en el que existan cánones establecidos. Por este motivo, el denominado corto es una plataforma de impulso de los nuevos estilos narrativos y visuales. La transgresión de las normas clásicas de la cinematografía tiene cabida en estas obras. Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los realizadores de cortometrajes es a un mercado definido para estas obras. Son aún pocos los circuitos de exhibición comercial de cortometrajes, pese a que, por otro lado y paralelamente, los concursos y certámenes de este género proliferan cada año. El formato Super 8 fue sin lugar a dudas el ícono del cine de cortometraje independiente en la década del 60, del 70 y de los 80. Los realizadores concurrían con su película a los festivales nacionales e internacionales de cine para poder visualizarse con sus trabajos. Era la época, digamos, donde se experimentaba y donde existía una búsqueda estética y narrativa a través de este pequeño formato. Después fue evolucionando la tecnología, fue evolucionando las distintas formas de hacer cine, y con la aparición de Internet, la visualización de los cortometrajistas cambió rotundamente. Es decir, la web es una plataforma donde hoy se cuelgan la mayoría de los trabajos y donde podemos, por suerte, tener acceso al cine que se hace en cualquier parte del mundo con solo, digamos, tener la computadora. Eso trajo, digamos, grandes realizadores y eso trajo un movimiento de comercialización del cortometraje que en otra época no existía. Jean-Luc Godard, nacido en París el 3 de diciembre de 1930, es un director de cine franco-suizo. Cultiva un cine creador, vanguardista, pero accesible en su conjunto. Es experimental respecto al montaje considerado clásico.
Es también uno de los directores más influyentes de la Nouvelle Vague, a la vez caracterizado por su acidez crítica y por la poesía de sus imágenes. Después de filmar varios cortos, Jean-Luc Godard debutó como director de largometrajes con Al final de la escapada en 1960, un film dedicado a la productora estadounidense Monogram Picture, que estaba protagonizado por Jean-Paul Belmondo y Jean Seberg, coescrito por François Truffaut y contaba con la dirección artística de Claude Chabrol. Este arranque de Godard es uno de los títulos más significativos dentro de la nueva ola francesa que tanto influyó en el cine posterior a su aparición. La década de los años 60 es la época clave y más importante en la filmografía de Godard. Además de Al final de la escapada, el prolífico director parisino estrenó títulos como Una mujer es una mujer en 1961, Vivir su vida en 1962, El soldadito, Los carabineros y El desprecio en 1963, Banda aparte en el 64, Lemmy contra Alphaville en 1965, al igual que Pierrot el loco, Masculino o femenino en el 66, en 1967 estrena Dos o tres cosas que yo sé de ella, Le Chinois y Weekend. En 1968 estrena el documental sobre los Rolling Stones, Sympathy for the Devil, y en 1969 Le Gai Sevier. Sus últimas películas de ficción son El elogio del amor, de 2001, Nuestra música, en 2004, y Film Socialisme, en 2010. Jean-Luc Godard fue galardonado con un Oscar honorífico al conjunto de su carrera en el año 2010. ¿Te puede explicar qué es la vida? Decirle al corazón que es mentira cuando quiere creer. Aquí estamos, en nuestro living, en Intervista, para comenzar una nueva temporada de este programa que le abre la puerta a los artistas y que los invita al diálogo, a la reflexión. Yo les invito a que se queden con nosotros porque este año vamos a recibir muchos artistas que valen la pena. Aquí, en Intervista. Veo Santa Fe, el canal local. 2013, año electoral en el país y en la provincia. Crujen las estructuras de los partidos políticos. No sé si va a ser tan así. Sin ánimo de polemizar, Los jueves, de 22 a 23 en vivo, por Veo Santa Fe. Sin ánimo de polemizar. Hoy nos visita Javier Vigil y con él vamos a compartir sus cortos, teléfonos y como en los cuentos. Javi, bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias a vos. Y vamos a contextualizar un poco esto porque hoy tenemos dos trabajos tuyos. Sí, sí. Entonces, la contextualización tiene que ver que estos cortos fueron realizados en España. Bueno, así es. Entonces, contanos cómo es esto de haber hecho estos dos cortos en España. ¿Por qué? Bueno, en realidad estuve en España estudiando dirección cinematográfica y en contacto con la gente también en el mismo estado que yo, de estudio y de aprendizaje. Nada, era tratar de sentarse un poco a escribir
Uno de los cortos tiene que ver más con algo recreativo, por así decirlo, que no pertenecía a la institución en donde yo estaba estudiando, tratando de hacer algo fuera de la escuela, ¿no? Juntándose en estas charlas de noche o en esos momentos de bares donde uno se pone Con los compañeros. Sí, claro, con gente que conocía ahí en la escuela, a delinear ideas, y salió el primer cortometraje. Y el segundo sí tiene que ver ya con una instancia de evaluación dentro de la escuela y con una preparación previa, digamos, en donde se evaluaba más el proceso que los resultados en sí. De todas maneras, uno como director trataba de, digamos, atender a ese resultado que uno quería tener, ¿no? Pero me parece que lo valioso fue todo el proceso de realización que se fue dando, que responde a una producción cinematográfica. Correcto, ¿no? Te fuiste a Alicante, la ciudad de la luz, donde bueno, fuiste a estudiar, como decís vos. Ahí surge la posibilidad, porque vamos a ver primero teléfonos, que es lo que vos dijiste primeramente, ¿no es cierto? Sí. Como el cuento. Teléfono responde, digamos, a un entusiasmo que tuve con otro de mis compañeros, con Ignacio Fuentes, que lo codirige conmigo y también lo escribe. Y bueno, fue una idea un poco entre los dos y que fuimos dándole formas y se convirtió en un cortito de 3 minutos, que la originalidad pasaba en tratar de buscar perfiles de personajes por medio de objetos. De hecho, no salen personajes, digamos, ¿no? Entonces la idea es trabajar un poco ese punto. Y los textos, digamos, que ahora vamos a proyectar el corto, fueron escritos por ustedes dos. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ver teléfonos. Dale. Y después seguimos charlando. ¿Sí? Hola, ¿está Jessica? Sí, ¿quién es? Soy un amigo. ¿Quién llama? Rodolfo de la facultad. ¿Rodolfo qué más? No te conozco. ¿Cómo se llama tu padre? Gutiérrez. ¿Gutiérrez? Tu padre es Luis Gutiérrez, de la gestoría. No, de la ferretería. ¿Está Jessica? Espera un momento, voy a buscarla. ¡Jessica! ¿Quién eres? Jessica. Hola, nos conocimos en casa de Roberto, ¿te acuerdas? Soy Luisa. ¿Quién? La hermana. ¿Me pasas con Jessica? ¿Quién eres? Rodolfo. ¿Tú eres el del Deportivo Rojo? ¿Quién? No. ¿No tienes coche? No es eso, no. ¿Me pasas con tu... Jonathan siempre me lleva a dar una vuelta. ¿Quién es Jonathan? Espera. ¡Abuela! Te paso a mi abuela, ¿vale? No, pero quiero hablar con... ¡Casimiro! ¿Quién? ¿Cuánto te echo de menos? No, señora, no soy Casimiro. ¿Vas a venir a comer? No. Te he hecho albóndigas. Está su nieta. Casimiro. No. Si te gustaban mucho las albóndigas. No, señora, Jessica. Tú ya sabes lo que significaba para ti y para mí. Mamá, no llores, que no es papá quien llama. Papá está muerto. Hola. ¿Pero quién es el gamberro? Disculpe, señor, soy Rodolfo. ¿Rodolfo? ¿Y quién coño es Rodolfo? Su hija. ¿Mi hija? Mi hija no se llama Rodolfo. No, ¿Te quieres burlar también de mi hija? No, señor, soy un amigo. Quiero hablar con ella. Manolo, ¿a comer? Hola. ¿La comida? Casimiro, ¿no vienes a comer? No, yo solo quiero invitar a Jessica. Pero si tú no tienes Deportivo Rojo, como Jonathan. No, pero pensaba que ella quería venir conmigo. ¿Cuántas veces he dicho que no me molestéis cuando estoy trabajando? Hola, sí. Ay, Rodolfo, que quiero hablar contenta con... porque Luis... Hola, sí, no, soy un amigo de... Ella me conoce. Hola, sí, soy un amigo suyo. Hola, sí, de la facultad. Hola. ¿Hola? ¿Hola? Hola. ¿Hola? ¿Quién es? Hola.
Bueno, hemos visto Teléfono, la verdad yo lo disfruté mucho tu trabajo, porque hay una construcción con imagen del texto que está muy bueno. ¿Las voces son gente conocida tuya o hicieron, bueno, yo no recurrieron al casting? No, digamos? no los conocía. En realidad fuimos texteando gente de allá, personas que me fueron recomendando y hasta llegar a buscar a los personajes a partir de los perfiles que queríamos. Estaba muy bien. Y eso fue un trabajo interesante, además, de cómo tratar de construir un personaje a partir de un perfil de un personaje que no va a salir en cámara, y cómo con la voz se tiene que construir, ¿no?, esa idea de personaje. Y obviamente a partir de una puesta escénica que hicimos con los compañeros ahí de estudio. ¿Cómo surgió el guión, digamos? ¿Primero se escribieron los textos o ya primero se entusiasmaron con los objetos y después fueron generando los En textos? realidad surgió la idea a partir de estar mirando un teléfono fijo colgado en una de las habitaciones de estudiante que tenía, en el medio de una pared empapelada muy extraña, que había un teléfono roto que sale en uno de los personajes del corto, que es un teléfono rojo. Sí. Y de ahí pensábamos de qué manera podíamos representar un personaje a partir de esto. Y es un poco que desde ahí, desde ese concepto de trabajar a los personajes a partir de objetos, empezamos a escribir la historia, ¿sí? Y la historia nos llevó un poco a hacer, digamos, a hibanar a los personajes por medio de un objeto que tiene que ver con el teléfono, que un poco hace referencia a aquellos momentos en donde nosotros teníamos que ingeniarnos de hablar con las personas sin la necesidad de la tecnología que teníamos ahora. Claro, es un poco también una vivencia propia que teníamos, de hecho, cómo hacer para invitar a salir una chica y tener que enfrentarse con todos los personajes de la familia. Sí. Era una aventura. Tiene como un peso interesante de comedia el corto, ¿no? Realmente, o como se decía antes, la comedia de enredos, ¿no?, de la confusión, donde eso era un poco el hilo narrativo que iba desencadenando la historia. Medio de Almodóvar por ahí, ¿no? A lo mejor haya salido algo así. Uno cuando trata de hacer comedia no piensa, o tiene sus referentes, pero son más internos, ¿no? Son como propios y les van saliendo naturalmente. Digo, uno no piensa en decir, vamos a hacer este estilo o tratemos de llevar la historia bajo. Y el tono se va decidiendo en función de lo que uno va construyendo. Y el estilo de humor también. Y el equipo técnico que armaste, digamos, porque ¿cuánto hacías que estabas en la escuela cuando empezaste con este trabajo? Hacía muy poco, un par de meses. El equipo digamos, técnico, ¿cómo bueno, lo armaste? eran mis compañeros de curso. No, además del curso, mis compañeros de habitación, de ahí de la casa en donde vivíamos. El dire de foto vivía conmigo, la chica que encargó del arte también. Nacho es un fiel compañero y amigo del cine que aparte hicimos otras cosas más que vamos a sacar y queremos seguir haciendo cosas, aunque sea a la distancia. Pero también nos encontramos y de pronto unimos un montón de cosas nuestras, aunque seamos de lugares distintos o muy distintos entre España y aquí, pero encontramos puntos en común, como el sentido común, el sentido del humor. Del humor, claro. Y un montón de cositas que nos unían para crear las historias. Qué bueno, porque a los 2 meses de estar en la escuela es como muy pronto, digamos, para sacar un corto, entendiéndose con gente, es como que uno está recién llegado y sobre todo que es de afuera, ¿no? Se hizo sencillo en el punto en donde la gente de allá a mí me acogió muy bien. Claro. Y eso fue interesante a la hora de poder armar equipos de trabajo. Eso fue una experiencia realmente hermosa para mí. Y antes de hablar del segundo corto, hablame un poquito de la escuela. De esa experiencia hermosa que tuviste. Bien, yo prefiero más hablar de la experiencia que del lugar en sí. de tu experiencia en la escuela, ¿no? Fue un momento interesante, donde uno cae en un lugar que no conoce a nadie, ni lo conocen, a meterse en el mundo del cine, que también es por ahí ajeno a uno, ¿no? Uno está recién empezando en esto, aunque ya viene haciendo cosas y demás, pero lo estaba viendo desde afuera, ya entrar y ver cómo se hace cine, cómo se produce, cómo se trata de pensar un guión, un trabajo,
también encontrás a mucha gente en ese punto. Y en el sentido de que vos estás en esa búsqueda, encontrás a personas que también lo están y tratás de combinar esas necesidades con los demás. Y la vida de estudiante es hermosa, sobre todo la que tiene que ver con el cine y sobre todo estando en un lugar tan lindo como es Alicante. Y eso hace que el entusiasmo corra mucho más, ¿no? De pronto que te despiertes con ganas de hacer lo que tenés pensado hacer, de lo que querés hacer, de ir a rodar, de pasar todo un día rodando, de pasar todo un fin de semana escribiendo. Entonces eso es muy interesante, realmente fue una experiencia linda. Ahora vamos a ver tu segundo trabajo, que ya después nos vamos a extender un poco en el diálogo de él, que ya es más tu trabajo de, si se quiere decir, de tesis de tu curso, ¿no? Sí. Vamos a verlo y después vamos a una pequeña pausa y conversamos sobre él. Hansel y Gretel habían sido abandonados en las profundidades del bosque. Sin que nadie los cuidara, los hermanos pasaron largos días solos y perdidos. ¿Cómo saldremos ahora del bosque?, exclamó Gretel, rompiendo a llorar. Pero Hansel la consoló. De pronto vieron a lo lejos una casita que estaba hecha de pan y cubierta de chocolate, y las ventanas eran de puro azúcar. Ellos no sabían que la casita estaba habitada por una bruja malvada. Mirando a su hermana, Hansel exclamó: «Me comeré un pedacito del tejado. Tú, Gretel, puedes probar la ventana. Verás lo dulce que es». Dulce. Dulce. ¿A quién no le gustaría un sitio así, no, Mercedes? Dulce. Si te portas bien, algún día te voy a llevar a un sitio muy, muy lejos. A ver, Mercedes. Abra mucho la boca. Muy bien, se va a tomar esto con un poquito de agua. Y ahora sí le puedes seguir leyendo el cuento. Ay. Te encuentro bien. Quiero casita. Chocolate. ¿Qué quieres salir? Si sabes que no puedes, Mercedes. Se terminó la hora, niña. Nos vamos para adentro que ya va a empezar a hacer frío. No se puede quedar un rato más. No, ya se hizo muy tarde. No, por Dios, Ricardo, hombre, pero tenga más cuidado, por favor. Mire cómo me ha puesto. Venga, vamos. Vamos. Gretel se echó a llorar desconsoladamente y tuvo que hacer lo que le pedía la malvada bruja. Hansel, apenado, buscó la manera de ayudar a Gretel a escapar. Entonces el niño salió como un pájaro al que se le abría la jaula.
Cuando salió el sol, se dispusieron a regresar. Anduvieron todo el día y toda la noche siguiente sin lograr salir del bosque. ¿Era esto lo que querías? No. Finalmente, luego de un largo camino, lograron llegar. Y como en los cuentos, Hansel y Gretel fueron siempre niños, fueron felices y comieron chocolate. Te puede explicar qué es la vida, decirle al corazón que es mentira cuando quiere creer. Aquí estamos, en nuestro living, en Intervista, para comenzar una nueva temporada de este programa que le abre la puerta a los artistas y que los invita al diálogo, a la reflexión. Yo les invito a que se queden con nosotros porque este año vamos a recibir muchos artistas que valen la pena. Aquí, en Intervista. Veo Santa Fe, el canal local. 2013. Año electoral en el país y en la provincia. Crujen las estructuras de los partidos políticos. No sé si va a ser tan así. Sin ánimo de polemizar, Los jueves, de 22 a 23 en vivo, por Veo Santa Fe. Sin ánimo de polemizar. Bueno, gracias Javi. Estábamos viendo, bueno, vimos en el bloque anterior, como los cuentos, un hermoso cortometraje, ya con otra factura, hay actores, hay
otro estilo narrativo, ¿no es cierto? Sí. Y otro estilo de montaje. Contame cómo pensaste este corto. Me interesaba mucho, a ver, a mí me gusta mucho pensar en los personajes a la hora de crear una historia. Un poco el cine también que miro tiene que ver con eso, de cómo construir ciertos personajes. Me interesaba mucho la historia de estos personajes que están narrados en el corto, de gente mayor, con ciertos problemas, con imposibilidades, situados en un contexto especial, con conflictos bien marcados. Entonces, a partir de eso, obviamente, pasé por muchas otras ideas que de pronto fueron llevándome a la que terminó siendo, como cualquier proceso creativo. Y a partir de eso fue la posibilidad de crearles una historia a esos personajes que uno construye, ¿no? O que uno le llama la atención. ¿Y cuánto tuvo que ver el cuento de Gretel para que te dispare el guión hacia el camino que Tiene un punto interesante el cuento, que es tratar de un poco mostrar a gente mayor como si fueran chicos o como si fueran niños, ¿sí? El cuento aparece después de la historia, es un poco complementa la idea que yo quería narrar, pero es el punto interesante que guía o que le da eje a tratar de definir un poco a los personajes. Sí, ¿no? por eso te pregunté si te habías primero como idea basado en habías pensado en el cuento como un disparador. No, yo creo que fue a la par. En el momento había pensado en otros cuentos también. Estaba planteada la idea de un cuento, ¿sí? No sabía cuál, pero la idea del cuento sí que surge a principio de cuando estaba creando la historia. Claro. Sí. Después se dio que el cuento de Hansel y Gretel armaba bien a la hora de contar la historia que yo quería contar. Y eso me llevó un poco a recrear nuevamente toda la historia y ver por dónde los personajes tenían que ir y hacia dónde tenían que ir. Como trabajo de escuela, los roles, digamos, de tu equipo técnico, se da entre los compañeros del mismo curso, en este caso, ¿no? Sí, exacto. Ya la elección pasa por distribuir roles dentro de tu equipo de tu curso. Sí. Pero con los actores no, ustedes hicieron casting. Sí, hicimos un casting, hicimos varias instancias de casting. También yo hice instancias de pruebas de personajes que son diferentes a los castings, es decir, vos seleccionás a una persona para hacerle una prueba específica. Eso me resultó también bueno, porque el perfil de los personajes que yo quería buscar no era fácil de conseguir. No, porque quería gente mayor. Quería gente mayor y tenía la necesidad de que tengan ciertas destrezas. Y yo creo que di muy bien con los protagonistas. Sí, coincido. Y ellos hicieron un trabajo muy bueno y fueron importantes a la hora de rodar la historia porque fueron muy cálidos y eso se notaba a la hora de trabajar con ellos. ¿Qué pasó cuando leyeron el guión, digamos? ¿Se engancharon rápido? ¿Se entendieron el tono de la película? Sí, a ellos les gustó mucho el guión de entrada. A ellos estamos hablando de los protagonistas, la señora sí. Y lo que sería su hijo, digamos. Exactamente, sí. Les gustó mucho la historia, lo vieron como interesante de contar porque veían que no era algo típico en un cortometraje, por ahí se acostumbran a hacer otro tipo de historias. Y una historia por ahí que recurre más a lo humano les gustaba, claro. les interesaba, ¿no? Y además era una historia sencilla, por así decirlo, en términos de lo que cuenta realmente la historia. Y eso los sedujo mucho a ellos dos. Y por eso creo yo que estuvimos trabajando. Antes de leer el guión trabajamos mucho en cuestiones que tienen que ver con improvisación, con tratar de generar un ¿tuvieron instancia de trabajo previa con los actores? Sí, claro. De trabajar un poco el vínculo entre ellos dos, de cómo se relacionan y demás. ¿Se conocían ellos? Porque, digamos, vos me comentaste en un momento, no en el programa, fuera del programa, de que por la universidad hay como para los actores un trabajo cotidiano con los trabajos de los alumnos, para la redundancia, ¿no es cierto? Exacto. ¿Se conocían ellos antes o del teatro o de trabajar en otros cortos? No, se conocían de nombre, pero no habían tenido nunca un trabajo juntos ellos dos.
y hicieron una interesante pareja a la hora de trabajar. Quedamos muy contentos todos. Y eso que en el cine por ahí uno se termina, viste, como peleando hasta con los mismos actores, ¿no? Pero ellos tuvieron una relación hermosa. Y eso creo que le vino muy bien al trabajo en sí. ¿Está filmado en un geriátrico o...? No, está filmado, me prestaron el claustro de la Catedral de Alicante. Ajá. Muy bien ambientado el lugar. Patio, sí. Es muy bonito. A mí me gustaba mucho la idea del rejado que tiene alrededor del claustro. Y eso le da un toque interesante a la hora de pensar en los personajes adentro de algo sin la posibilidad de salir. Sí, como con pérdida de la libertad, ¿no? Exacto. Y eso me pareció que era el lugar indicado para contar la historia. Vos hiciste, no me acuerdo si vos hiciste el montaje o lo hizo otro... No, lo hizo otra persona. Lo hizo otra persona. Lo hizo Daniel, sí. Porque jugás con un contrapunto que es interesante en cuanto a lo que pasa en un geriátrico con la mujer que va caminando con el andador, el reloj del ajedrez, y una señora que está haciendo algo, no me acuerdo ahora. Está tejiendo. Está tejiendo, sí. Esas cosas son interesantes a nivel audiovisual, ¿no? Visualmente tenía mucha fuerza que esos personajes que acompañaban a los personajes principales tengan un cierto protagonismo a la hora de las situaciones críticas de decisión, de qué hago, salgo, me quedo, la busco, no la busco, y generar un ritmo narrativo era la idea con esos personajes secundarios. Sí, porque comienza de una manera y después, a la hora de tomar la decisión de salir del geriátrico, es como que acelerás el montaje, y como que lo hace más tortuoso. El montador nos hizo varias versiones de eso y terminó siendo interesante el trabajo que pudo construir con respecto a eso. Y vos que sos montajista también, está bueno no haber hecho el montaje, pero ¿cómo participaste? Es un ejercicio interesante ser montador y que lo monte otro, porque a la vez uno trata de dirigirlo. Yo resulto ser insoportable al lado del montador. El montador creo que no me quiere hablar nunca más. Claro. Porque, no, un poquito más acá, un poquito más allá. Pero yo creo que es como un matrimonio, el director y el montador. Tiene que ser así. Y este chico se portó increíble conmigo porque me aceptó mis sugerencias y me sugirió muchas otras cosas que a lo mejor a mí no se me hubieran ocurrido. Y eso hace que ese matrimonio ande bien, ¿no? Eso te iba a comentar porque también tuvimos la posibilidad de hacer un programa con Mauricio Minotti, que presentó Rebelión de los Llanos, y él también es montajista. Y él decía justamente, él había montado otros trabajos como Historias de Santa Fe, pero decía, el poder estar afuera tiene la virtud de escuchar al otro y poder, digamos, podés discutir, podés pelearte, todo, pero el escuchar es como que te saca un poco, también te desencaja de la estructura que uno tiene preconcebida, ¿no es cierto? Totalmente. Yo tuve que hacer un ejercicio bastante importante cuando llegué a España en mi modo de trabajar, porque nosotros desde acá yo me había acostumbrado a tratar de hacer la mayor cantidad de cosas posible. Y una de las cosas que me enseñaban era de cumplir roles y de saber como director dirigir esos roles que van a desempeñar otras personas y no hacerlo uno. Y eso fue un punto importante en el aprendizaje, de saber cómo dirigir sin necesidad de hacerlo. Y eso fue yo de las enseñanzas que me traje más importantes, ¿no? Y a la hora de sentarse con alguien que monta, siendo también uno de tus oficios, porque uno aprende montando, haciendo y armando, también fue un desafío interesante. Qué bueno, qué bueno. Y con respecto a la fotografía, que también usaron equipos, ¿con qué equipo filmaron? ¿Con Red One? No, ese corto está filmado con una 5D. Ah, con una 5D. Y está muy bien cuidado. Creo que dentro de las correcciones que les hicieron a los trabajos, una de las mejores críticas fue el trabajo de fotografía, porque está muy bien cuidada la calidad de imagen en cuanto a tratar de acentuar cada uno de los detalles que queríamos poner en pantalla. Y nada, eso fue... en los movimientos de cámaras también estuvieron muy bien cuidados. Eso fue una de las cosas. Sí. Eso fue interesante. ¿Y participaste también de la corrección de color? Estuve, sí, claro, presente. Fue la decisión
tanto el director de fotografía como el montador más o menos trabajaron en cuanto a al color, al talonaje, a tratar de trabajar un poco el tono, porque yo quería, digamos, o mi intención en el corto era trabajar un estilo de cuento, ¿no? Claro. Y ese estilo de cuento que se da a partir de la mirada de los personajes que tratan de hacer una historia en donde ellos son niños, bueno, había que trabajar ese punto. También la ciudad de Alicante me daba ese punto en donde los personajes empiezan a atravesar esos lugares y la heladería final y demás. Qué bellos lugares. Terminó siendo un punto a favor para nosotros porque además nosotros venimos de estructuras de una ciudad distinta, aunque tengamos algo parecido, pero son lugares donde se prestaba mucho para trabajar el concepto del cuento. Sí. Y ahí es donde... Qué bellos lugares, la verdad que está muy bien descrito todo eso, esas callecitas y la imposibilidad de subir la escalera, digamos, está muy lindo, muy lindo. Y otra cosa que te quería comentar, me gustó mucho la interpretación del actor en cuanto a cómo cuenta la historia. El tono que le imprime a su voz, que tiene una muy buena voz, muy bien, me pareció muy correcto, digamos. Muy bien. Yo me enfrentaba a un desafío interesante, que era trabajar con actores de habla hispana, pero de otro país, como es España. Y a mí me dificultaba el tema de trabajar con cuestiones que tienen que ver con los subtextos, o con la ironía, o con las expresiones, que son muy distintas a nosotros. Entonces, a mí me pasaba que por ahí, hasta que no entraba en confianza con gente, con las personas, no me daba cuenta de si estaba siendo muy irónico, muy gracioso, si me decía en serio, porque los tonos son muy distintos, y el argentino es muy distinto también a ellos. Entonces me enfrentaba a ese desafío de cómo trabajar un tono de un cortometraje a partir de un actor con acento español. Y cómo trabajar el tono de su voz, de la expresión, de cómo decirlo, de que si me estoy creyendo de que eso realmente es verdadero, si es real, si está pasando, si a ese personaje le puede pasar así. Y era un desafío interesante trabajar con actores de otro país. Muy interesante. Porque de pronto cuando uno trabaja con actores argentinos se da cuenta de las intenciones y lo sabe dirigir mejor porque, nada, por la costumbre que uno tiene a la hora de hacerlo, ¿no? Y bueno, fue una experiencia muy rica. Fue hermoso, fue genial. Ellos además me acompañaron muchísimo a tratar de buscar a los personajes y hacerlos reales, ¿no? ¿Y la proyección se hizo en la escuela misma? Sí, hicimos en la escuela al final. ¿Es con todos los alumnos de la escuela? Con todos los alumnos, hay gente invitada. Están los actores también. Sí, van todos. ¿Ellos vieron por primera vez en la proyección? Exacto. Mirá qué bueno. Sí, fue muy bonito. Bueno. Y hay una cosa que me dijeron que a mí me sintió muy bien, que ellos ya han tenido varias experiencias en actuar, incluso en películas y demás, y dice, es una de las veces que veo un trabajo en donde yo salgo y quedo muy conforme con lo que veo, ¿no? Porque uno tiene esa tendencia a cuando se ve en una pantalla o se escucha, le da esa cierta vergüenza o esa que el actor por ahí lo controla más, pero incluso a actores consagrados y muy experimentados en eso, aún sienten cierto cosquilleo a la hora de verse en una pantalla. Y así todo, ellos quedaron muy conformes de verse en una pantalla y que haciendo lo que estaban haciendo, ¿no? Sí, aparte no te olvides, bueno, primero tienen el guión, está bien, entienden la historia, pero después la filmación es fragmentada, digamos. Claro. Obviamente no tiene un orden cronológico, generalmente, ¿no? Claro. Entonces, el actor, obviamente, compone para la fragmentación, porque el oficio del actor de cine es componer fragmentariamente, pero después el producto final lo ves en la proyección. Eso sí. Y es ahí donde decís, bueno, sí, lo que me dijo el director es, lo interpretó bien, lo interpreté bien, y eso es como... Hay un equipo muy importante entre la dirección y el actor, es muy importante, que yo creo que en Argentina, ahora quizás unos años no, pero fue una falencia muy grande para la formación de nuevos directores, la enseñanza de la dirección de actores. Porque en una época en Argentina se acostumbraba a que existe un director de actores fuera del director de la película. Claro. Y yo particularmente no creo en eso. Sí, son formas de trabajo que, bueno, nada, cada uno responderá a lo que le gusta. A mí me gustó y me gustaría incluso, es un punto donde yo quisiera trabajar a futuro, es cómo dirigir actores.
es apasionante saber y encontrarse descubrir en muchas ocasiones que no es como uno siempre piensa que puede ser o como debería ser. Y a la hora de aprender las técnicas, a la hora de trabajar con el actor y demás, y estar mucho tiempo y trabajar y volver a repetir y volver a hacer, vas descubriendo de qué manera el director tiene que trabajar con un actor, ¿no? Y uno puede basarse en un montón de técnicas, pero lo tiene que sentir medio aquí adentro. Y ahí es donde uno empieza a poner mucho de uno mismo, ¿no? De su sentido común, de su formación, de todo de las experiencias previas y todo lo que tiene que ver con el director como persona. Sí, sí, y cómo transmitírsela al actor, porque Exactamente. es fundamental. Si cuando uno compone, sobre todo cuando uno escribe un guión y dibuja un personaje, lo crea, lo piensa, lo siente, la transmisión hacia el actor es justamente, más allá de las distintas técnicas, para que ese actor interprete lo que vos construiste de una manera, ¿no? Exacto. Es como muy interesante. Sí, sí, sí. Sí. Javier, y vos, digamos así, si yo te apuro un poquito, ¿qué película tenés como referencia? A la cual vos decís, esta película me gusta, la hago referencia por X motivo. A mí me gustan, bueno, viste que los directores cuando le preguntan sus películas favoritas, te dicen un montón, ¿no? Sí. A mí hay una peli que me gusta mucho de ejemplo, que lo uso también para dar clases, que es Delicatessen. Una película francesa de un director que viene mucho de la animación. Son dos directores. Sí. Ellos dos trabajaron mucho en lo que es la animación y la construcción de personajes. Y a mí me gusta mucho esos conceptos de trabajar cómo construir personajes. Y me encanta, esa peli es un ejemplo que para mí es súper interesante. Aparte, la forma de ambientarlo, la forma de retratarlo, cómo trabajan los angulares a la hora de trabajar a los personajes. Esa película que se estrenó en el año 91, cuando yo la vi en el estreno en el cine, a mí me sorprendió cómo ponen la cámara. Claro, es increíble. Las ópticas que usan, cómo caracterizan los personajes. Y es una película de poco texto. Muy poco, sí. Poco Donde prima mucho la acción de los personajes, concretamente cuáles son las cosas, los objetivos que van cumpliendo, las relaciones que van teniendo. Es una peli difícil de definir en género, por así decirlo. Yo no te podría decir a qué género pertenece. Y eso hace que tenga su riqueza, ¿no? Su riqueza narrativa, su riqueza estética. Sí, yo no sé qué género es, porque tiene algo de thriller, pero tiene algo... Es de todo, tiene desde terror hasta la comedia, sí, hasta el thriller, hasta el amor, hasta... Es como que no está fácil definirlo como género. A mí me gustan esas. Y tiene una buena construcción sonora también. Increíble. De hecho, una parte de la película la usamos mucho como ejemplo de ritmo al momento... ¿Al montaje? Claro, al momento en donde se van construyendo historias paralelas y cómo el sonido va jugando un papel muy protagónico y se va construyendo un ritmo narrativo a partir de varias situaciones en un mismo lugar, ¿no? Bueno, en diferentes lugares en un mismo edificio. Claro. Y esos ejemplos son buenísimos, sí, son está geniales. muy bueno. Si alguien en el cine construye o logra construir algo así, que se consagre, ya está. O sea que el profe de montaje de la escuela usaba esta película como ejemplo. No, la uso yo para dar clases, no era... Perdón, yo te entendí que... Me gusta dar clases y la utilizo mucho a la hora de dar ejemplos. Buenísimo. A nivel, cuando hablamos de ritmo, de narración, de contar en imágenes,
la posibilidad de contar historias con muy poco texto. Una de las cosas que nos enseñaban mucho y que insistían en la escuela era menos es más. En el cine menos es más, ¿no? Y trasladarlo a eso, a una realización, y que quede bien, y que quede rica, y que quede interesante, es un logro importantísimo. Es muy importante. Javier, y vos, con tus compañeros allá en España, ¿no? ¿Vos notabas que eran chicos que veían cine, que Sí. habían visto cine antes de empezar a estudiar? Muchísimo, ¿Sí? muchísimo. Hay una diferencia en Muchísimo. eso, acá no es tan así, Sí, no sé, no me gusta entrar en comparaciones. No comparo, pero bueno. es cierto, no es un dato menor. También es, no sé si tiene que ver con que sea España o que sea Argentina o demás, pero me encontré con gente que amante del cine, de la cual aprendí muchísimo también. Yo creo que esto que voy a decir es una opinión muy mía, ¿no? Pero que el cine está en los bares, le digo yo. Es el momento de charla, el momento de compartir, el momento de decir. A mí me gustaba mucho el hecho de encontrar mucha gente que me enriquezca en ese punto, de contarme anécdotas, historias y referencias. Las referencias para mí eran importantes a la hora de hacer algo. Y esta gente tenía mucho, tenía mucha riqueza audiovisual a nivel de cine. Y gente que Pero aparte no hay cosa más muchísimo. linda que discutir, entre comillas, hablar sobre cine, hablar de una y película. a veces, de una. en esta instancia de alumno, que uno por ahí pierde a la hora de hacer otras actividades o de la vida misma, ¿no? Que te lleva a no poder tomarse el tiempo de hablar de esas cosas, era genial, era hermoso, ¿no? De todo el tiempo yo no me cansaba de hablar de cine, ¿no? Me despertaba y tenía el cine al lado mío con un libro, con una película o con alguien que me dijo que vea algo, ¿no? Claro. Los lugares también trasladaban mucho. A mí me gusta, en ese sentido, Europa tiene esa historia y ese peso histórico que hace que a la vuelta de cualquier esquina se arma una historia, se construye una historia. Y ellos tienen un legado muy importante en ese aspecto. Sin duda, sin duda. Que nosotros, yo defiendo mucho lo que se está haciendo aquí porque creo que lo estamos construyendo y lo estamos construyendo bien y mejor que en un montón de otros lugares. Pero hay una cosa innegable que es la historia. Y la historia pesa mucho a nivel de cine. Y bueno, esta gente... El cine nació en Francia. Claro, imagínate que... Ahí nomás. Es increíble. Es increíble. Bueno, me alegro de tu experiencia, se nos ha terminado el tiempo, pero ha sido muy rica. Has contado una partecita de tu experiencia, porque de 9 meses hay mucho para hablar, pero trajiste 2 películas. Las que se pueden contar. Que se puedan contar, por supuesto, pero trajiste 2 películas en el bolsillo. Sí. Que las compartimos con el público. Y bueno, esto siempre va a ser el comienzo de algo, ¿no? Sí, ojalá, ojalá que sí. Para mí es el inicio de una linda experiencia y una carrera que ojalá se pueda dar. Seguro. Y muy orgullosa de poder atravesarla. Buenísimo, Javier. Muchas gracias. No, gracias a vos, Diego. Bueno, voy a agradecer como siempre al personal técnico de Cablevideo, a Alejandro y Víctor de Company en San Martín 2153, que es el que me facilita la ropa, que ya les digo está la nueva temporada, no dejen de acercarse al local. Le voy a agradecer también a Pedro Casís, a Darío Burlando, y no dejen de escribir al Facebook del Rectángulo Obtuso, donde pueden dar sus opiniones, poder linkear los programas que no vieron, o lo que ustedes quieran, ahí pueden volcarlo. Les agradezco y los espero la semana que viene.